Entonces, lo primero y principal, digamos, que quería contarles es que ya se están sumando ayudantes alumnos a las comisiones, nos estamos distribuyendo. Por lo pronto tenemos Agustín Mauro y Nicolás Ponce, un profesor adscrito y un ayudante alumno que ya están sumados a la comisión, y pueden, digamos, también recurrir a ellos en... Se eliminarán la reunión... Se eliminarán de la reunión a una persona, iniciar de todas formas... Buah. Me aparecen notificaciones hacia lo loco. Y a lo que estaba diciendo es que nada, a través del foro de nuestra comisión, el foro particular de nuestra comisión, ahí van a poder hacer, digamos, consultas también a los chicos, a nuestros ayudantes, y hay un grupo de Facebook que creo que todavía está activo y que vamos a reactivar, digamos, ahora para que tengan toda la información también ahí por las dudas. Igualmente, más allá de que uno pueda tener un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, o lo que sea, una página de Facebook, lo que sea, yo les recomiendo encarecidamente que tomen a la BP, digamos, la página de PISTE, de Problemas Epistemológicos de la Psicología, como el canal, como lo que es en realidad, que es el canal oficial de la cátedra, de la materia, ¿sí? Ahí les paso todo. Después lo voy a pasar todo en un mensaje justamente del foro de nuestra comisión 1, ¿sí? Entonces, lo que le decía, más allá de que uno pueda tener muchas vías de comunicación, hay una vía que es la oficial, digamos. Entonces, en que alguien no reflejó, no sé, a un ayudante se olvidó decir algo, avisar algo en el grupo o en la página de Facebook, bueno, eso no sería un problema en realidad. O sea, eso vale, esa determinación, sea lo que sea, se suspende X cosa, vale igual porque se ha comunicado, se ha publicado en el aula virtual. ¿Sí? Eso es fundamental. Es decir, nosotros, antes el aula virtual era importante, ahora es, digamos, con la virtualidad es doblemente importante, pasa básicamente todo por ahí. Entonces, nada, en el ADP, los que tienen que tener, yo creo que está todo bastante claro, ¿sí? La vía de comunicación y demás, las unidades y demás, pero por las dudas yo les voy comentando algunas cuestiones importantes. El foro de novedades es fundamental, digamos. El foro de novedades, ustedes tienen la página principal, ahí mismo tienen los medios de comunicación, y bueno, el foro de novedades, ahí va a ser, avisará sobre todas las cuestiones, cambios, digamos, o cuestiones que estemos implementando en la cátedra, y que valen para todas las comisiones, ¿sí? Ustedes saben, tenemos la cátedra, está Problemas Epistemológicos de la Psicología, cátedra A, está conformada por un titular, Laronsal, y un profesor junto que es José Ahumada, y luego tenemos 7 comisiones de trabajos prácticos, o llamémosles teórico-prácticas en realidad. ¿Por qué? Porque, y esto es otro tema importante, que creo que le quede bien claro, es que los temas de los teóricos y los temas, o sea, los contenidos sobre los que vamos a trabajar durante el año en los teóricos y en los que llamamos prácticos, pero yo preferiría decir teórico-práctico, porque en realidad hay mucho de teórico en nuestras clases prácticas, ¿sí? Son independientes. Esos temas, esos contenidos, ¿sí? Son diferentes, es decir, en los teóricos van a trabajar sobre ciertos contenidos, y en los teóricos prácticos, o en nuestros prácticos, las comisiones de prácticos, vamos a trabajar con otros contenidos, ¿sí? Y esto me parece que no vale la pena aclararlo, pero lo digo igual, todos los contenidos, tanto de teórico como de los prácticos, van a ser evaluados en un eventual examen final, ¿cierto? En el examen final que ustedes van a tener que aprobar, justamente para poder aprobar la materia, ¿no es cierto? Eso está claro, creo. Respecto de la condición de las condiciones para regularizar, o qué tienen ustedes que hacer como para regularizar esta materia, bueno, el año pasado relajamos mucho, me parece a mí, no se puede promocionar. Bueno, eso está bien, eso es otra cosa que está bueno ya aclarar ahora. La materia no se puede promocionar, no tenemos una modalidad de promoción, justamente debido a las dificultades de la masividad. Ustedes tienen que saber que
yo les comento por las dudas, digamos, tienen que saber que este año hubo casi 4.000 inscriptos en la carrera, digamos, de psicología, y somos pocos profesores, ¿sí? La cátedra A absorbe la gran mayoría de los inscriptos, digamos, en primer año, y bueno, y tenemos dificultades que tienen que ver con la masividad, básicamente. El final hacia fin de año, sí. En los finales, bueno, vamos por parte, entonces. Lo primero y principal es que no hay promoción, ¿sí? Ustedes para aprobar la materia tienen que regularizar previamente, ¿sí? Regularizar una materia, esto vale para cualquier otra materia también, lo que le permite a ustedes es acceder a todas las instancias de exámenes finales, ¿sí? Por 3 años. La regularidad dura 3 años, ¿sí? Entonces ustedes en realidad rinden cuando quieran, una vez habiendo ya regularizado la materia, ¿sí? En las diferentes instancias de exámenes que se van, finales que se van dando. Digamos. Generalmente hacia fin de año tienen unas mesas de exámenes que son muy masivas, noviembre, diciembre, ¿sí? Y luego tienen las de febrero, marzo, y bueno, esas son unas mesas especiales, digamos que se les llama. En mayo también solía haber mesa. Ahora con esta cuestión de la masividad lo que estamos teniendo es, por ahora, por eso no quiero ser terminante con esto, porque probablemente cambie esto, pero por lo pronto van a tener hacia fin de año, noviembre, diciembre, mesas de finales, y luego en julio, siempre, eso sí también siempre la tenemos, esa digamos, sí o sí las van a tener, esas oportunidades para rendir la materia, que en esta ventana de 3 años, durante la cual les dura la regularidad, esas sí o sí la van a tener. Luego hay turnos especiales, ¿sí? Como les digo, el de mayo, el de septiembre, ¿sí? En la Semana del Estudiante que solíamos tener, y que ahora por cuestión de masividad no lo podemos tener, no podemos llevar adelante a esas mesas de examen. ¿Qué hacer para regular? O sea, entonces eso sería, digamos, o regular o directamente rinden libres, ¿sí? Bueno, el examen libre es bastante más difícil, tiene la batería de preguntas es mucho más grande, hay muchas más preguntas, son preguntas de opción múltiple por ahora, ¿no es cierto? Porque históricamente en la materia lo que teníamos eran exámenes orales, ¿sí? Cara a cara con el docente, y ahora, por obvias razones, ya el cara a cara está complicado, no lo estamos teniendo, pero bueno, para el caso de los libres sí, todavía eso lo tenemos. Tenemos una primera instancia de examen escrito, digamos que es una opción múltiple, ¿sí? Del que les digo, para el caso del estudiante libre hay muchas más preguntas, y luego pasa a la etapa oral, ¿sí? En los casos de los libres, ya que son menos los que aprueban, ahí sí podemos hacernos cargo de tomar individualmente a cada alumno, ¿sí? O alumna, el final, ¿sí? Para el caso de los regulares, en cuando se abran las mesas, ¿sí? Por ejemplo, en diciembre, esa es la primera que tendrán ahora, digamos, o sea, una vez regularizada la materia, tendrán ya la oportunidad de rendir en noviembre, diciembre, lo que van a tener simplemente es, por ahora, ¿sí? Podría haber cambio, pero por ahora, si esto sigue igual que el año pasado, es simplemente un examen de opción múltiple, ¿no? Ustedes tienen unas consignas y tienen generalmente 4 opciones de las que elegir una, la que tienen que elegir una, y bueno, básicamente ese es el final, tiene que ver con un examen, digamos, que comprende todos los temas de la materia, como yo lo decía, desde la unidad 1 hasta la unidad 6, y tanto los textos que correspondieron a las comisiones de teóricos, las 2 comisiones de teóricos, tienen un teórico, yo hago un paréntesis, un teórico los jueves, de 20 horas a 10 horas, para quienes trabajan, digamos, y luego está el teórico de Aronsal, con el que tuvieron la primera clase la semana pasada, los viernes a las 10. Este mismo horario, pero de viernes, ¿sí? De 10 a 12. Disculpen, yo veo preguntas por ahí y a veces digamos, no las puedo leer o las pierdo, digamos, de vista, así que, en fin, si hay cuestiones que después si quieren las charlamos, pero claro, sí, la regularidad dura 3 años, en fin, todo eso. Igual yo creo que si leyeron bien
Bien, sí, pasa la parte de cómo regularizamos, ya ahí voy a eso. Igual, lo que le estaba diciendo, el foro de novedades, ahí ya tienen dos posteos que me parece que son muy claros sobre las condiciones para regularizar y la modalidad de cursado en este año, digamos, esta materia. ¿Qué tienen que hacer para regularizar? Esto es muy, muy importante, ¿sí? Los teóricos de hoy y de mañana son los mismos. No, son lo mismo, es decir, van a la par, ¿sí? Tratan de trabajar sobre los mismos temas. El teórico del jueves está pensado, digamos, está planteado para quienes no, o sea, para cualquiera en realidad. Ustedes todos pueden acceder a esos teóricos, pero la idea es que estén en ese horario raro, digamos, 20 horas a 22 horas, es para quienes trabajan, ¿no? Pero obviamente pueden acceder a eso todos, pero sí, los temas que se tratan cada semana en los teóricos son los mismos, ¿sí? Pero vale lo mismo, eso no sé, eso deberían preguntarle a los profesores de teóricos si quedan grabados, eso no sé. Le decía que vale lo mismo para el caso de los prácticos, es decir, yo prefiero que ustedes sigan conmigo, es decir, para tener un seguimiento de cada uno de ustedes, en la medida de lo posible, dentro de lo que la masividad lo permite. Pero en realidad ustedes son recursos que ustedes tienen ahí disponibles, ¿sí? O sea, de nuevo, si quieren hacer todos los prácticos del día de hoy, háganlos, si quieren, si tienen tiempo y demás, pero en fin, la idea es que no, está ahí, digamos, son recursos que están ahí para que ustedes aprovechen. ¿Cómo se regulariza? ¿Sí? Vamos a eso, que es un tema que me parece les preocupa particularmente, por razones muy entendibles. Ustedes si van, ¿sí? Yo ahora estoy estoy cambiando, ya no los veo porque estoy acá en el ADP, ¿sí? Ustedes tienen, bueno, los medios de comunicación, como ya le mencionaba, ¿sí? La pestaña de medios de comunicación que comprende el foro de novedades, que como les digo es muy importante ese foro, porque ahí están las novedades, ahí van a encontrar las novedades que valen para todas las comisiones de prácticos, para todos quienes estén inscritos a la materia. Y luego, otra cosa que quería simplemente puntualizar para cerrar el tema, el foro de consultas generales, donde ustedes pueden hacer consultas de tipo, digámosle, administrativo, o no sobre los contenidos, sino sobre la cursada, sobre las condiciones para regularizar y demás, ¿sí? Y luego, para cerrar el tema comunicación, tienen los foros de las diferentes comisiones, tanto de teórico como de práctico, y bueno, tienen acceso a mi foro, en el que voy a subir tanto materiales digamos, complementarios que pueden ayudarles para acceder de manera más fácil, digamos, a los textos, algunos de los cuales son bastante complejos. No creo que sea, abro paréntesis, no creo que sea el caso de Jarré, porque es bastante más sencillo, por eso lo propusimos y lo tradujimos. Ahora vamos a ir a ese tema también. Y bueno, luego tienen, información general, ¿sí? Una pestaña justamente con eso, con información general, el programa de la materia, los horarios, cosas como más bien generales. Luego si entran a unidad 1, y poco a poco, digamos, a medida que avance el año, se van a ir habilitando otras unidades, obviamente. Ustedes pueden ver la bibliografía, es decir, cuáles son los textos de lectura obligatoria, y luego tienen las lecciones teóricas y las lecciones prácticas, ¿sí? Las lecciones prácticas, donde dice, digamos, en cada una de las unidades, al final, ¿sí? Donde dice lecciones prácticas, unidad 1, lecciones prácticas cuando se habilite, unidad 2, y así a continuación, esas son fundamentales, ¿sí? Fundamentales porque son, digamos, la llave para que ustedes accedan a la regularidad, ¿sí? Esas son las lecciones prácticas que ustedes tienen que no solo realizar, sino que aprobar, ¿sí? Tienen que tomarlas como, si quieren, pequeños trabajos prácticos evaluados. Digo pequeños porque realmente son algunas pocas preguntas. Generalmente están, no sé, la mayoría de ustedes ya hizo alguno de estos, están habilitados el 1 y el 2 hasta ahora, sin nada más, ¿sí? El tema es este, y es muy importante esto que voy a decirles. Sí, la han hecho, perfecto. Bueno, y han aprobado, espero. Porque el punto es este. Bueno, genial, hay mucha gente que sí lo hizo al primero. Esas son las lecciones cuya aprobación, ¿sí?, es condición necesaria para regularizar.
¿sí? Bien, hay quienes ya hicieron los dos. Estábamos ahí discutiendo con mis colegas si es que habilitáramos, si vamos a habilitar o no más lecciones antes de tiempo. Por ejemplo, yo pensaba que podíamos habilitar las lecciones los lunes y no los jueves, ¿sí? Para que podamos aprovechar el jueves para trabajar sobre la lección ya habilitada de la semana. Pero bueno, ya veremos. Las lecciones teóricas, bueno, termino con las lecciones prácticas, ¿sí? Las lecciones prácticas, ¿sí? Generalmente consisten de videos que han grabado los profesores, las profesoras, y luego opciones, o sea, preguntas de opción múltiple, ¿sí? ¿Aquí no me serví? No, no. Esas, obviamente, preguntas de opción múltiple tienen una respuesta correcta, y ustedes tienen sí o sí que elegir la respuesta correcta para poder avanzar en la lección, ¿sí? Si ustedes van a poder avanzar, disculpen, pero al final de la lección le va a decir si es que la aprobaron o no. ¿Qué significa que la aprobaron o no? Que hayan respondido ustedes por lo menos un 60% correctamente. En un 60% tienen que responder correctamente. ¿Está bien? Eso se corresponde a un 4. Es un 4, digamos de juguete, digamos, porque en realidad no le figura en ningún lado. La cuestión es que aprueben o no, ¿sí? Cuando ustedes, en el caso, por ejemplo, de algunos de ustedes que pudieran haber hecho la lección, pero no la aprobaron, tengan cuidado, porque ahora ahí les quedan solamente 2 oportunidades más para poder aprobar esa misma lección. Lo que estoy tratando de decirles es que cuando ya ingresan a la lección práctica, ¿sí? Eso es ya como si fuese un mini parcial, o un trabajo práctico evaluado, como lo decía antes, ¿está bien? Entonces, tómensela en serio, digamos, esas lecciones. Esas son justamente lo que hay, digamos, para que, o sea, es lo que ustedes tienen que complementar para poder regularizar, ¿sí? El año pasado, les decía, quizás nos fuimos un poco, relajamos demasiado digamos, la exigencia para acompañarnos a los estudiantes del año pasado en la virtualidad y en esta nueva situación. A mí me salta que, ¿verdad? Abajo me sale el 95. Bueno, ya veo esa cuestión. Después, si quieren, pueden hablar ustedes, se levanta la mano y yo le habilito, o abro el micrófono y hacen las preguntas. No, si ingresan por error, ustedes lo que tienen que hacer para empezar la lección, ¿sí? Es pasar de la primera hoja, no, la primera página, no sé cómo se dice, ¿está bien? Ahí ya están haciendo la lección y se cuenta como un intento, ¿está bien? También entiendo que ustedes pueden dejar la lección, a medio hacer, cosa que yo no les recomendaría en realidad, y esa queda como el mismo intento que ustedes pueden, al día siguiente, qué sé yo, volver a comenzar, ¿está bien? ¿Me voy a admitir a alguien? Bien. ¿Está claro eso? Entonces, yo lo único que quería, creo que, no sé si pudieron leer el mensaje de bienvenida y demás que yo les daba, creo que, bueno, lo que traté de hacer hincapié en que se tomen en serio las lecciones prácticas. Las que llamamos lecciones prácticas asincrónicas, ¿sí? O en diferido, llamémosle así, porque nosotros hemos ya grabado el material, y ustedes hacen las lecciones. Como les decía antes, básicamente tiene que ver con un video, ¿sí? Para ustedes seguir ese video, es fundamental que hayan leído el texto antes, ¿sí? Yo demoré un poco, les pido disculpas para eso, ayer le adjunté en otro mensaje 2 guías de lectura que me parece pueden ayudarles, cosa que voy a hacer para todos los textos que vayamos a trabajar en los prácticos. Son guías de lectura, como les digo, que les pueden ayudar a acceder a los textos de una manera más sencilla. ¿Por qué? Porque algunos textos son realmente difíciles, sobre todo algunos que vamos a trabajar más adelante. El caso de Gala Erzavi me parece que es un texto más difícil. Como les digo, el de Jarret me parece, porque esa es mi impresión. Catalina levantó la mano. Bueno, yo termino unas cuestiones y después vamos con las preguntas de esta parte. Y después quiero empezar a hablar un poco de epistemología, si me permite.
bueno, en fin, eso. Creo que ya es lo que quería decirle, que el texto de Harry es un poquito más sencillo, pero igualmente yo en todas las semanas, voy a tratar de hacerlo lunes, martes, les voy a habilitar, bueno, adjuntar una guía de lectura donde básicamente lo que van a encontrar es un punteo de los temas principales es un texto de Harry aparte del apunte, exactamente, está todo en el ABP. Básicamente sería una presentación muy como esquemática, como si fuesen justamente esquemas de los capítulos donde figuran los temas importantes. ¿Por qué? Porque realmente hay algunos temas dentro de los textos que no los vamos a tener en cuenta. Yo, durante las clases de consultas que vamos a tener, cosas que todavía no empecé con eso, pero ya les voy a contar un poco cómo vamos a hacer este año, vamos a hacer eso. ¿Sí? Voy a yo destacar los temas realmente importantes y algunos que no lo son tanto. ¿Sí? Bueno, en realidad todo esto iba a cuento por qué, porque yo lo que le recomiendo hacer es no realizar las lecciones, ¿sí? Prácticas, no habiendo leído el texto antes, es decir, lean primero el texto, ¿sí? Traten de trabajarlo antes al texto y luego vean los videos, ¿sí? Con esos videos tomen apuntes y demás, y ahí sí recién anímense a responder las preguntas. ¿Sí? Ir avanzando, ir aprobando. Yo, digamos que no es para desmerecer el trabajo sino que simplemente me parece que las preguntas en general son sencillas, lo que se trata es de que ustedes reflejen, digamos, cierta comprensión del texto, puedan mostrar que han entendido el texto, pero no hay ninguna pregunta, digamos, complicada, además, o sea, son preguntas solamente como para, los videos no, los videos no son de Julio Sotelo, Julio Sotelo es uno más de nosotros, y ya él arranca con la primera lección, pero eso es todo, digamos. La segunda lección, no me acuerdo, creo que la hizo Laura García, la tercera es la mía, y así vamos a ir avanzando. ¿Les parece que por ahora siga hablando yo, digamos, y después me hacen las preguntas? Porque quería decir un par de cositas más sobre cuestiones, digamos, administrativas y demás. Fundamental el tema de los 3 intentos, gente, ¿sí? ¿Alguna sugerencia? Profe, yo quería decirle algo sobre eso. Dale. Bueno, no sé si a otros les pasó y primero buen día. Que yo ponía la que me parecía correcta y en el comentario me salía correcto, pero arriba me decía tenés que intentar de nuevo. Y ponía esa, o sea, hacía los 3 intentos y ahí recién me saltaba como correcta. No sé eso si es un problema del... ¿Cómo los 3 intentos? Claro, por ejemplo, hacía, bueno, ponía me hacía una pregunta, ponía la que yo creía que era correcta, en el comentario me salía correcto, pero arriba me decía tenés que intentar de nuevo y no me dejaba continuar, sino que decía seguir intentando. Creo que te está respondiendo ahí, es que tenía que ver con que más de una pregunta era correcta, ¿sí? Claro, yo ponía, por ejemplo, o ponía 2 y me saltaba de nuevo que tenía que poner, y digo, bueno, pongo una sola y me saltaba correcta, pero que tenía que volverla a hacer, y después cuando la hacía por tercera vez, ahí recién me dejaba continuar. Está bien. Bueno, si quieren la chequeo. Yo no hice este práctico, lo hizo justamente Julio Sotelo. Yo, por lo menos los que son mis prácticos, no he puesto esto de que haya más de una opción correcta, solamente hará una opción correcta, justamente para no haya este tipo de problemas. Yo me voy a hacer cargo de revisarlo ahora eso, y si querés, Catalina, si querés hacer un posteo en nuestro foro y yo ahí te contesto bien, porque debería ir al video, ¿viste? Ahora no saber responderte. Una posibilidad es la que te están diciendo, que sean casos de... Esto es práctico, no es teórico, estamos hablando de las lecciones prácticas. Quizás, Catalina, ¿vos te estás refiriendo a la lección sobre Harré, Rom Harré? No, profe, la de Freud. Ah, bueno. Ah, está bien. No, esa menos que menos, entonces no la... Ah, está bien. No, entonces no te preocupes.
Ah, bueno, no, yo lo decía por las dudas para saber si a alguien más le había pasado, porque Me parece que sí. era la única, pero Bueno, si en la bueno. práctica hay una sola correcta, disculpame que interrumpa, si una sola correcta Mira. es lo que habíamos acordado y es lo que está bien. ¿Por qué? Ah, Porque bueno. más de una correcta es más lío. Yo les digo, este tema con los intentos, que tengan hasta 3 intentos nada más, y luego se quedan libres, ¿sí? Y luego se quedan libres, solamente vale para lecciones prácticas asincrónicas, las que les digo, unidad 1 hacia el final, van a leer ahí el título, voy de nuevo, pero lecciones prácticas, dice lecciones prácticas, unidad 1, esas son las, no es que los temas sean más importantes ni nada, pero a los fines de para regularizar, claramente son esas las importantes, ¿sí? Ahí es donde tienen 3 intentos y es ahí donde en general voy a consultarlo con mis compañeros en realidad porque me gustaría cerciorarme de esto, digamos. Solamente hay una respuesta correcta para cada pregunta, ¿sí? Generalmente tienen un video, ¿sí? Termina el video, pasan a la siguiente pestaña, página, como quieran, y luego empiezan las preguntas, que son 1 o 2 preguntas. Luego otro video, y luego pasan de nuevo a las preguntas, y así van avanzando. Y luego le da 3 intentos por práctico. No. Imagínate, si son varios prácticos, no sé si son 16, alguna cosa así, los prácticos, en cada uno de esos prácticos tienen por lo menos 3 intentos, ¿sí? O sea, Profe, disculpe. como máximo 3 intentos en realidad, no por lo menos. Sí. Profe, yo ingresé en el práctico y, digamos, ingresé, vi que estaba el video, pero no avancé, digamos. Simplemente quería ver cómo era, quería ver cómo se empezaba y vi que estaba solamente un video y la opción de avanzar. Más no toqué nada más. ¿Eso ya cuenta como un intento o no? Gracias por la pregunta, pero sí, eso, cuando usted avance ya la segunda pestaña, página, ahí recién está el intento ese, ¿sí? Está ya, Perfecto. se computa como uno. Listo, profe, gracias. Yo digo, no jueguen demasiado con eso porque, o sea, de nuevo, tómenselo seriamente, tómenselo como pequeños exámenes, digamos, que es en realidad lo que son, si lo piensan, son prácticos evaluados, y de nuevo, traten de, así es, con el 60% se aprueba. No sé, de 10 preguntas tiene que responder correctamente a 6 para poder aprobar. ¿Qué le estaba diciendo? Eso, de tomárselo seriamente, entonces, previa lectura del texto, previo esquema, si quieren, y ahí, durante las lecciones, digamos, cuando ustedes vean las lecciones, los videos, esto tomen nota, ¿no es cierto? Tómenlo así como una, bueno, como un examen, y luego ahí avanzan recién. O sea, no se lo tomen a la ligera porque realmente es digamos, decime, Octavio, no sé si... Una duda, yo recién entré, hace un rato, antes de que advierta que no entremos, y puse siguiente, porque no entendía cómo era el bueno. formato, tipo, pensé que iba a ser como en los parciales, puse siguiente, pero no me aparecían preguntas, tipo, no puse el video, y me seguían apareciendo otros videos, pueden ser que son 4. Eso, estás hablando del práctico, ¿verdad? La lección práctica. Sí. Donde dice arre. No hay problema. Se ve que hay un par de videos y luego ya seguro que va a haber preguntas, ¿sí? Primero te muestran los videos y después te muestran las preguntas. Bueno, en ese caso, entonces lo que hizo Julio es poner todos los videos antes, al comienzo, y luego todas las preguntas. Por ejemplo, el caso mío, que es sobre el capítulo 3 de Jarré, que en realidad me gustaría habilitarlo ya, pero lo voy a habilitar el lunes. Lo que tienen es video, preguntas, así la dinámica, digamos. Pero bueno, en fin, no se preocupen, además, o sea, si ustedes le pusieron play no pasa nada, lo que sí, cuando ustedes están adelantando, pasando a la siguiente, ya eso se considera como un intento, y si ustedes no responden a las preguntas, no hay forma, digamos, de fallar, es decir, si todavía no pueden, ¿me entienden? O sea, solamente con las preguntas se puede ver si ustedes aprobaron o no el parcial. Una pregunta, ¿puede ser, profe? Sí. Mira, yo ya vi, porque se me hizo un nudo con el tema de los videos prácticos, mira, yo vi todos los videos ya, pero los vi directamente por YouTube, no los vi desde la ABP. Vio que usted puede apretar el link y lo manda al canal. Y ahora si yo quiero responder las preguntas,
¿cómo hago para responder? ¿Voy hasta abajo del todo de la ABP que dice siguiente y aprieto siguiente y ahí me salen las preguntas? ¿O Claro, sí. Desde la ABP, ahí se hace. Claro, eso es bueno también. No está mal. Yo, de hecho, las lecciones mías, las que yo grabé, ahora que lo pienso, están abiertas en YouTube. O sea, ustedes pueden verlas, pueden ver incluso las lecciones de más adelante. Claro. Está bueno eso, si se quiere, porque haciéndolo desde afuera, haciendo esta parte, digamos, de lectura, de escucha, digamos, en realidad, y de estudio, haciéndole de manera independiente, no se exponen a, no sé, equivocarse con un clic y que le compute como un intento, ¿está bien? Así que... y usted recomienda primero leer las teóricas y después acompañar los conocimientos de las teóricas con los videos y después ahí recién hacer las preguntas? Yo recomiendo, primero y principal, leer los textos. O sea, estamos hablando de las lecciones prácticas, ¿no? Sí, de Jarré. Sí, recomiendo eso. Me parece, no se me había ocurrido antes, pero no sé si todas tendrán un canal de YouTube tampoco. Eso no sé, ahora, por ejemplo, la lección 2, no sé si la subió Laura García a su propia página de YouTube, no lo sé, en realidad, pero en el caso que se pueda, como en el caso mío o el caso de Julio, donde sí tenemos una página de YouTube y ahí están ya todos los videos, bueno, sí, ¿por qué no? Verlo todo sobre, no sé, capítulo 3 de Jarré, ver todos los videos primero para poder repasar y luego hacer desde la BP a los videos de YouTube. Es una buena estrategia, digamos, para poder ver varias veces los videos y demás. No hace falta, en realidad, verlo varias veces, pero, en fin. Profe, una pregunta. Sí. Perdón por interrumpirlo. No sé si ya lo preguntaron, pero mi pregunta era de que si realizas, o sea, otro intento, por ejemplo, yo en una pregunta nomás tuve la oportunidad de, digamos, hacerlo vuelta y lo hice, ¿cambia algo, varía en algo, o puedes literalmente sacarte un 10 y sería exactamente igual si lo hiciste todo, digamos, en el tercer intento? ¿O varía en algo? No. ¿En la nota decís? No cambia nada. No. Digamos, es lo mismo, ok. Gracias. Acceder a la regularidad y nada más. Sí, incluso muchas veces esto sí cambiaba cuando el examen final era un cara a cara, ¿no? Yo veía tus notas, la nota en los parciales, y bueno, no sé, si tenía un promedio de 9, te hacía como preguntas más específicas, si querés, para determinar ahí el 9, el 10, y si tenía no sé, por ejemplo, un parcial con 4 y otro con 10, me concentraba en las preguntas de parcial donde tuviste 4, qué sé yo. Esto ya no corre, digamos. Así que no, simplemente regularizar o no regularizar, y luego acceden bueno, tienen la posibilidad por 3 años de rendir el final, que por lo pronto es de opción múltiple, pero bueno, eso puede cambiar. Ok, gracias. Profe, No. yo Sí, quería ¿no? consultarle, lo de los trabajos prácticos es sí o sí lo que hay que hacer para regularizar. Los trabajos teóricos no haría falta, digamos, o sea, si nos va mal en uno, no hay problema. Por eso la quería tranquilizar a Catalina, la compañera que tuvo problema con más de una pregunta correcta y demás, porque en realidad ahí pueden hacerlo 1000 veces si quieren, no pasa nada, los teóricos. Lo que sí son importantes los teóricos es para la aprobación del final, claramente. Ahí Dale, el final, gracias, profe. Claro, o sea, nos sirve como para estudiar, pero no interviene en la nota. exactamente. ¿Alguien más que tiene una pregunta sobre esta parte, sobre esta cuestión? No, profe. Yo, profe. Los trabajos prácticos, ¿cómo las lecciones? ¿Cómo influyen las notas para regularizar? O sea, ¿cuántos hay que probar? ¿O cómo es el promedio con los parciales y eso? Esto es importante, porque no lo dije, tienen que aprobar todas las lecciones prácticas. Cada una de las lecciones prácticas tienen que ser aprobadas, ¿sí? Todas. Cada una con un mínimo de 60%, como le decía, ¿no? Dentro de cada lección práctica tiene por lo menos que responderse, pues en 10 preguntas, a 6 de esas preguntas, ¿sí? Y para eso, si les fuese mal, tienen hasta 3 intentos. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Me parece que... ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Yo soy la que tuve inconvenientes con el práctico de Jarré. Ajá. Yo lo estaba haciendo, yo vi los videos, tomé apuntes y bueno, lo comencé a hacer. Y cada vez que yo pasaba de pregunta, cuando me salía que ya estaban correctas, bien, pasaba. Llegaba hasta la última pregunta
y se me volvió otra vez al comienzo, a las preguntas que yo ya había respondido. Y así me pasó como 4 veces. Y ahora yo entro y me sale que yo ya realicé, que yo ya vi más de una vez esta lección y si deseo comenzar la siguiente página. Y yo pongo que sí y me vuelven a salir las preguntas que yo ya respondí. Y yo las respondo y me vuelve a salir otra vez el mismo comentario de que ya vi la lección y si deseo comenzar de vuelta otra vez. Yo te contesté creo que sí te contesté por el foro, que podría ser un problema del explorador que está usando, si es Mozilla, si es Chrome. Digo, podría ser una cuestión de tipo técnico la tuya, pero por las dudas yo me anoto tu nombre, me voy a fijar en tu usuario y ya te contestaré. Si no le pasó a nadie más, es un problema tuyo, digo, por una cuestión estadística, es un problema tuyo en el sentido de la computadora que estés usando o, digamos, los dispositivos que estés usando. Profe, a mí me pasó lo mismo, perdón. Pero ¿la lección la aprobaste o no? Sí, me figuran aprobadas, pero recién hice clic, lo iba siguiendo a usted con lo que usted iba indicando el aula virtual, yo iba siguiéndolo también a través del aula virtual, y entré en una de las lecciones y me figura que usted ya vio parte de esta página, desea continuar desde donde dejó y me vuelve claro. a Profe, ¿no será que solamente no tienen que entrar? O sea, no tienen que volverlo a abrir porque cada vez que lo vuelvan a abrir les va a volver a aparecer. O sea, a mí me pasó eso, pero yo asumí que era porque cada vez que vuelva a entrar me iba a volver a aparecer. Pero simplemente no entré. Sí, yo creo que el sistema, si en el ABP lo que hace es justamente volver a donde lo dejaste. Si ya lo terminaste, será al volver a comenzar. Pero, por las dudas, o sea, ¿cómo era el nombre de la Victoria Nazarena Álvarez. Dale, anoto tu... Todos los profes podemos ver cada uno de sus intentos, cuánto tiempo duró ese intento, podemos tener como un seguimiento de cada uno de ustedes, pero bueno, de nuevo, tiene que ver con los problemas puntuales que puedan llegar a tener, ¿sí? Porque de todos no podemos tener un seguimiento, porque son demasiados. Está bien, profe, muchas gracias. ¿Podría ser que no hayan apretado el botón de fin al final del cuestionario y solamente hayan salido? Y por eso les aparece cada vez ese cartel que entran. Puede ser. Es decir, como cerrar en la última pregunta, poner fin o finalizar, algo así. Sí, puede ser. Yo igual lo miro. Lo miro eso. Bueno, en fin. ¿Cómo va a funcionar esta comisión? ¿Sí? Ahora sí, vamos con el tema de lo que nos compete acá en la comisión 1. Como habrán visto, hay algo llamado clase práctica integradora o práctico integrador. Eso fue una propuesta que hicimos algunos docentes, que tiene que ver simplemente, ¿sí? Simplemente con que al finalizar cada unidad, ¿sí? Podamos tener una suerte de repaso integral de esa unidad. Y en realidad van a funcionar esos prácticos integradores de manera parecida a cómo van a funcionar el resto de las clases. ¿Cómo va a funcionar el resto de las clases? Si nosotros vamos a tener, sí, clases todos los jueves, obviamente yo no le voy a tomar asistencia, nadie le va a tomar asistencia en realidad. De nuevo, es un recurso, está disponible, ustedes pueden usarlo o no, aprovecharlo o no. Yo obviamente les recomiendo participar, sobre todo si tienen alguna duda, porque lo que vamos a hacer en las clases todos los jueves no va a ser repetir todos los temas, ¿sí? No va a ser dar todas las clases de nuevo, porque ya están grabadas, digamos, pero sí va a funcionar como un espacio de consulta / repaso todas las veces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a arrancar esa clase haciendo una suerte de presentación panorámica de el tema, digamos, o los temas en realidad, tratándose de una unidad, ¿sí? Para luego abrir un espacio de ustedes, en lo que ustedes tengan sus preguntas, dudas. ¿Cómo va a funcionar esta comisión? Vamos a tener clase todos los jueves, son clases de consulta y de repaso porque voy a alargar con una presentación esquemática, general, panorámica, como quieran llamarle, de los temas que se vieron esa semana. Luego vamos a abrir un espacio de preguntas en las que yo espero que ustedes tengan
por ejemplo, antes de realizar las lecciones, tengan dudas, bueno, preguntas, digamos, cualquier tipo de consultas sobre los contenidos trabajado en la semana. Luego, al fin, más perdida. ¿Por qué está perdida? Bueno, si hay alguna duda, acá la vamos a despejar, y que nos vamos a aprovechar de eso. Vamos a aprovechar este espacio para eso. Luego, al finalizar cada unidad, vamos a dar, como les decía, un práctico integrador, que en realidad la única diferencia con el resto de la clase de consulta va a tener la misma estructura, ¿sí? Presentación general, preguntas de parte de ustedes, y luego, eso es lo interesante, me parece, del práctico integrador, es ya voy a ver bien cómo, estoy tratando de trabajar con unos cuestionarios online que se pueden hacer. Yo, ponerle que haya un poquito menos de gente que hoy, que es probable que generalmente pasa eso, digamos, que vaya disminuyendo, digamos, la cantidad de gente que se va sumando. Vamos a tener una suerte de actividad práctica online, es decir, yo les voy a dar preguntas exactamente del mismo tipo de las que van a tener luego en el final, ¿sí? De opción múltiple, con una sola pregunta correcta y demás, y ustedes la resuelven durante la clase, les daré, qué sé yo, 10, 15 minutos, ya vamos a ver, pero en realidad pensaba hacer algo así como batería de no más de 10 preguntas, no más que eso, para que no se nos vayan, digamos, más de media hora. Y luego hacemos una plenaria, que significa que nada, alguien de ustedes responde la primera, dice qué es lo que puso en la primera, trata de, solo para repaso, sin nota, no, eso es solamente para repaso. La primera, si vemos que está mal, vamos a discutir por qué está mal, la respuesta y demás. Digamos, esa sería la única diferencia de los integradores. Lo que me parece interesante, eso es lo que yo hacía antes, de cuando teníamos parciales todavía, es que ustedes tienen una suerte de ejercicio, una práctica, exactamente del mismo tipo del que va a tener, de la que van a tener luego en el final, ¿sí? En este caso, digamos, lo que hacíamos los otros años eran los parciales. Al finalizar, digamos, antes de cada parcial yo hacía esto, ¿no? Una suerte de, eran una baterías de preguntas mucho más grandes, como 20, 30 preguntas, pero bueno, va a ser más o menos parecido, y antes lo hacía antes de cada parcial, ahora decidí hacerlo, finaliza la primera unidad, finaliza la segunda unidad, y así, ¿sí? Así que eso es muy importante para los jueves, que ustedes vengan, digamos, o sea, si no leyeron el texto, bueno, pero que vengan con más o menos trabajado los temas, trabajado los textos. Sí, Mileva, no sé, me dicen profe y... Es exactamente... Este espacio de los jueves a las 10 horas, vamos a estar todos los jueves acá, menos que en caso de que haya exámenes, porque por nuestro reglamento no podemos dar clase. Hemos preguntado el año pasado si podíamos utilizar esas semanas, como nosotros no damos, no estamos dando, digamos, estas mesas especiales de exámenes, como en mayo y septiembre. En esas 2 semanas, justo la próxima semana toca una, no vamos a dar clase por una cuestión de reglamento, y bueno, lo que sí, exactamente, los textos los van a ir leyendo cuando se habiliten las lecciones prácticas. Yo, por ejemplo, ahora, si ustedes vinieran más o menos bien, ya habrían leído, estarían como empezando a leer el capítulo 3, ¿sí? Ponele miércoles de la próxima semana, ustedes terminan de leer el capítulo 3, luego podríamos tener la clase de consulta, y luego hacen la lección, qué sé yo, es el 3 de Jarre. Sí, la macana, digamos, es que, como les digo, justo la próxima semana es semana de exámenes, entonces lo que vamos a hacer es directamente un práctico integrador en 2 semanas, ¿sí? Donde vamos a ya abandonar a Jarre, en realidad, o sea, vamos a empezar y cerrar con Jarre. Hay muchos textos. Bueno, en realidad los prácticos solamente Jarre, ¿sí? El Jarre, digamos, el texto que tienen, ¿sí? Se llama ciencia cognitiva, pero a nosotros no nos interesa tanto el tema de la ciencia cognitiva en sí, digamos, sino es como una suerte de excusa, la ciencia cognitiva, la psicología cognitiva en particular, como para trabajar sobre cuestiones de epistemología o filosofía de la ciencia, o filosofía de la psicología más bien, aquí, ¿sí? No leí la pregunta, se me fue el... A ver... ¿Podría mostrar el texto? No, o sea, no lo tengo a mano, pero sí puedo decirle dónde está. Es muy sencillo, en realidad. Recuerden, las pestañas
unidad, de las diferentes unidades se van a ir abriendo, que entran a unidad 1, ¿sí? Y luego tienen la bibliografía de lectura obligatoria y demás, y ahí está todo, ¿sí? Te entran a la bibliografía de lectura obligatoria y pueden descargar los archivos. Profe, Sí. perdón, no entendí cómo va a ser el tema de los trabajos integradores. Perdón. No, o sea, es una cosa que quería implementar, es como algo que pueda llegar a hacerle útil nada más, ¿sí? En lugar de solamente tener clases de consulta, yo hacer un paneo general y luego ustedes hacer preguntas sobre temas específicos sobre los cuales, digamos, hayan podido, no sé, sigan teniendo dudas, sigan teniendo problemas, en lugar de solo hacer eso, al finalizar cada unidad, ¿sí? Vamos a hacer una suerte de actividad en vivo, es decir, ustedes ahí mismo en sus compus, yo les voy a dar un link, por eso digo, estoy explorando algunos recursos que hay, quizzes, o los formularios mismos del Google, todavía estoy en eso, digamos, pero la idea es que yo pueda hacer un formulario, ¿sí? Online, a lo que ustedes pueden acceder, ¿sí? Y ahí en tiempo real lo van haciendo, y luego, pasada la media hora, lo que sea el tiempo que acordemos para hacer esa actividad, lo discutamos, veamos cómo les fue, en la medida en que lo pudieron hacer o no, vemos qué dudas hubo y demás. Pero nada más, no es obligatorio, no es evaluado, no es nada, digamos. Es simplemente, me parece como una suerte de, no solo un recurso muy bueno, me parece a mí, de repaso de los temas, sino también una suerte de recurso o, digamos, oportunidad para que ustedes ejerciten las habilidades para rendir el final, que van a ser más o menos estas, entender bien la consigna y saber responder saber tildar la respuesta correcta, nada más, digamos. Pero no hay nada raro, digamos, es solamente un formulario más, ¿sí? Que comprenda todos los temas de esa unidad, y bueno, y que ustedes lo hagan en vivo, y digamos, conmigo online, digamos, y lo charlemos. Listo, perfecto, muchas gracias. Está buena la idea. Sí, como para tener algo más. Sí. Disculpe que me interrumpe. Así es, Juan. Tengo consulta con respecto a el primer la primera unidad, bueno, no unidad, sería el primer capítulo y el segundo capítulo de Sardes. Porque quiero hacer ya lo que son los prácticos, para no esperar todo a último momento, pero el tema es que tengo dudas con respecto a los capítulos. Entonces, ya la semana que viene vamos a estar tocando recién el tercer capítulo, pero podemos también tocar el primero y el segundo como para sacarnos dudas. Sí, con que sea el tema de los prácticos, que trabajamos acá en los prácticos, sí, totalmente, ningún problema. Genial, gracias. Yo podría seguir en mis averiguaciones, a ver si nos dan alguna excepción, algo, para que la próxima semana podamos tener esta clase de consulta. Bien, puedo seguir. La verdad Ahora que sí. este es un problema. Me parece que estamos como en el límite de lo que da mi Wi-Fi. En fin, bueno. Entonces, entremos un poquito con los temas vamos con el programa. Sí, quería presentar muy esquemáticamente el programa, simplemente porque es lo que se suele hacer en las clases iniciales, en psico, porque estrictamente esta es una materia de filosofía de la ciencia específicamente. En realidad la materia, el programa actual de la materia es un híbrido entre filosofía de la mente, por un lado, y filosofía de la ciencia, por el otro, pero ya voy a entrar Profe, con se eso, le digamos. tiró recién, ¿sabe? Bien. ¿Ahora se oye bien ahora? Sí, profe. Bueno. Bien, perfecto. Bueno, en realidad no sé si hay mucho para ver, ni siquiera tengo una pizarra acá, así que si quieren yo puedo desactivar la cámara también. Si hay más problemas, desactivo la cámara. Bueno, les decía que problemas epistemológicos de la psicología, ¿sí? Es una suerte de materia intrusa en psico, como la mayoría de las carreras, porque es una materia estrictamente de un tema de filosofía, que pertenece a filosofía, en particular a filosofía de la ciencia, ¿sí?
lo que tenemos en general, en particular en realidad, en este programa, es un híbrido, les decía antes, no sé si lo llegaron a escuchar, entre temas de filosofía de la ciencia, por un lado, y temas de filosofía de la mente, por otro, y ya voy a decirle un poquito sobre eso, pero en definitiva, voy a admitir a alguien, en definitiva, digamos, lo que quería transmitirle ahora es por qué se llama problemas epistemológicos de la psicología, y no no más. Se llama problemas epistemológicos porque la idea es transmitirle, digamos, una serie de cuestiones que no están resueltas, ¿sí? Que son, digamos, inherentemente, ¿sí? Tienen una cuestión, digamos, adentro que el debate sigue vivo, ¿sí? Eso suele pasar en filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía suele tratar, digamos, con los presupuestos, detrás de esta es la misma definición que da el mismo Harré en capítulo 1, con los presupuestos detrás de las prácticas humanas, ¿sí? Y esos presupuestos no es que se resuelven, no, uno simplemente se para sobre esos presupuestos, ¿sí? Uno parte de ahí como para poder hacer cualquier cosa, ¿sí? Para poder hacer arte, ciencia o lo que sea, ¿sí? Siempre tenemos presupuestos sobre los cuales nos paramos y no lo ponemos generalmente en... Claro, bueno, en fin, y no lo cuestionamos generalmente. La filosofía trata de visibilizar esos presupuestos, ¿sí? Identificar cuáles son esos presupuestos y examinarlos críticamente, ¿sí? Ponerlos bajo escrutinio, ¿sí? Estudiarlos. Hay presupuestos detrás de prácticas como puede ser la justicia, la jurisprudencia o las prácticas artísticas, ¿sí? Para el caso de la rama de la filosofía que se llama estética o filosofía del arte, y en el caso nuestro interés, digamos, es el de la ciencia, y en particular de una psicología científica, ¿sí? O de la psicología entendida como una rama de la ciencia, entendida como en términos globales, ¿sí? Se llama problemas epistemológicos porque justamente digamos, la idea no es darle a ustedes la respuesta de por qué el psicoanálisis es más sólido que el conductismo, o por qué el conductismo ya no se puede sostener, y si hay que ir con, digamos, o apoyar a la psicología cognitiva. No es esa la idea, digamos, no es darle a ustedes una suerte de solución, o una verdad revelada, digamos, sino que ustedes se pongan a pensar, ¿sí? En cuáles son los presupuestos detrás de ciertas maneras de hacer psicología, ¿sí? En ese sentido, tengan mucho cuidado con esto, y es muy importante esto para las preguntas, ¿sí? Las preguntas tanto del final como de los prácticos estos que necesitan hacer para regularizar, que muchas veces lo que se le está preguntando es por la opinión de alguien, ¿sí? Se le está preguntando por qué opinó tal teórico o tal científico y demás, ¿sí? No se le está preguntando por su opinión personal, no se le está preguntando por cuál es la verdad, sino cuál es la versión de tal persona de qué debería ser una psicología científica, o qué significa explicar en ciencia y demás, ¿sí? Entonces, tengan siempre en cuenta esto. Muy importante, me gustaría tener un pizarrón, pero en fin, no lo tengo. Debería comprármelo. Ustedes tienen problemas, hay como varios niveles, ¿sí? Conceptuales acá. Tienen un problema, como puede ser, bueno, el problema mente-cuerpo, que se trabaja en la unidad 2, y es como el gran problema ontológico de la psicología, ¿sí? Pero en definitiva, tienen un problema, y frente a ese problema, frente a esa cuestión, digamos, uno puede tomar diferentes posiciones, ¿sí? Ahí tenemos otro nivel. Posiciones que, de alguna manera, dan respuesta a ese problema, ¿sí? Yo tengo el problema mente-cuerpo, y doy una posición, ¿sí? O defiendo una posición, por ejemplo, materialista o dualista, ¿sí? Tomo el ejemplo del problema mente-cuerpo porque es el más sencillo de trabajar. Entonces ahí tenemos diferentes posiciones frente a ese problema, ¿sí? Entonces si uno le dice, según el dualista de propiedades, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Sí? Entonces ustedes, obviamente, tienen que dar la respuesta de qué diría o sea, ponerse usted en la piel de un dualista de propiedades, o de un, qué sé yo, ¿sí? Otro nivel más bajo todavía, o más específico si se quiere, es de que en filosofía no tomamos posiciones de manera antojadiza, sino que damos razones, ofrecemos razones para
para considerar, para ponderar favorablemente una posición, ¿sí? Y rechazar otra, ¿sí? Eso se llama argumentar, eso es la argumentación, ¿sí? Yo ofrezco argumentos, ¿sí? Para defender o para criticar, ¿sí? Una determinada posición. Entonces tengo el problema, las posiciones y los argumentos que pueden ser tanto a favor como en contra de esas posiciones. ¿Está bien? Luego también tengo objeciones, o digamos, uno puede hacer contraargumentos, o mostrar por qué el argumento no funciona, que hacemos como, nos metemos todavía más técnico, pero bueno, en definitiva eso, lo que quería transmitirle es la diferencia, digamos, en los niveles, que tenemos problemas, tenemos posiciones tomadas frente a esos problemas, y tenemos argumentos para sustentar, para mostrar, digamos, que una determinada posición es válida o no, se sostiene o no. ¿Está bien? En términos generales, toda la materia va a funcionar así, ¿sí? No es que le vamos a dar la respuesta de por qué el psicoanálisis es más útil o más, no sé, se sostiene, digamos, más que, o mejor que la psicología cognitiva, sino vamos a trabajar sobre problemas y sobre diferentes posiciones tomadas frente a esos problemas, y cuáles son los argumentos que se han dado para sustentar o criticar una determinada posición, ¿sí? Entonces, digamos, es simplemente eso, que en la materia la idea de problema es importante, ¿sí? Esto no es lógica, no es matemática, deberíamos tener más lógica en esta materia, pero es como que no se puede dar todo. Digamos, lo que quiero decirles con que esto no es matemática o no es química, digamos, que no hay respuestas exactas, ¿sí? Esto, seguramente ya lo saben, ¿no? Digamos, se han trabajado algunas cuestiones de filosofía alguna vez en el secundario, por ejemplo, verán que lo que tenemos son posiciones en pugna, posiciones encontradas, ¿sí? Sobre las cuales uno pondera, valora, ¿sí? Diferencialmente determinados argumentos, determinadas, digamos, razones para favorecer o criticar una determinada posición, estoy quedando sin aire. Una cosa, bueno, lo que entonces hace el filósofo, y eso es algo que estaría muy bueno como práctica, que ustedes adquieran, incluso independientemente de qué hagan luego, cuando terminen esta carrera, si es que la terminan, en sus prácticas profesionales, ¿sí? Es algo que tratamos de transmitirle acá, que ustedes traten de incorporar, es la claridad conceptual, ¿sí? La filosofía, sobre todo la filosofía analítica, que eso no importa, digamos, una tradición más bien, digamos, anglosajona, que es la que en realidad, para decir todo, es la que estamos mostrando aquí, es la que estamos, obviamente tenemos que hacer una selección, ¿no es cierto? Entonces en esta cátedra tomamos una línea, eso no hay ninguna duda, que nadie le trate de decir lo contrario, que estamos favoreciendo, estamos mostrando más bien la línea anglosajona, angloamericana y lo que se llama filosofía analítica. ¿Por qué le vengo con esto de la filosofía analítica? Porque justamente se caracteriza la filosofía analítica por hacer mucho hincapié en la claridad en el uso de los conceptos, clarificación conceptual, que se llama, ¿sí? Entonces, lo que hacemos generalmente, ustedes, de hecho, en el capítulo 1 de Harré habrán visto esto de los supuestos fácticos versus los supuestos conceptuales, ¿sí? Los supuestos conceptuales, ¿qué hay, digamos, qué hay en juego cuando yo utilizo determinado concepto y no es este otro concepto, ¿sí? Yo, para entrar un tema, digamos, que ya, por suerte, como sociedad, creo, hemos crecido mucho, el tema de la expresión crimen pasional, que escondía esa expresión, ¿sí? Era una suerte de la idea de crimen pasional, ¿sí? De ofuscamiento y una suerte de justificación en un punto, o, sí, una justificación de que alguien cometa un crimen, digamos, porque, bueno, su pensamiento estaba ofuscado justamente por ser un crimen de tipo pasional. Una expresión que ya, por suerte, no utilizamos, y bueno, generalmente, utilizamos la cuestión de los femicidios, y no quiero ponerme, digamos, un tema muy pesado, pero el punto es que las expresiones que utilizamos asumen cosas, digamos, detrás de esas expresiones hay cosas, hay supuestos, hay maneras de entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Y en el caso de la epistemología, entendida como filosofía de la ciencia, que eso ya, si quieren, les cuento un poquito más sobre eso, es muy importante ahí el tema de los supuestos, porque, por ejemplo, uno puede entender que
la psicología es una ciencia meramente descriptiva y que no tiene ningún aspecto explicativo. Uno puede entender la explicación científica de determinadas maneras, ¿sí? Uno puede entender que el problema de la ciencia versus pseudociencia, ¿sí? Es decir, que uno pueda trazar una línea entre lo que es conocimiento científico y otro tipo de conocimiento, no se puede hacer, o sí se puede hacer, ¿entienden? Siempre estamos asumiendo, cuando tomamos una posición, un montón de otras cosas, digamos. Y lo que hace la filosofía básicamente es llevar a la superficie, ¿sí? Esas otras cosas, digamos, esos supuestos, y cuestionarlos, criticarlos, bueno, ponerlo, digamos, en la mesa, digamos, en el debate, ¿sí? Una cosa que les quería decir es que, ahora respecto al programa, es que en realidad, bueno, yo le hablé de filosofía de la ciencia, que básicamente tiene que ver con el examen, ¿sí? De los supuestos que entran en juego en las prácticas científicas, ¿sí? En todo tipo de actividades que llevan adelante científicos y científicas, ¿sí? Como por ejemplo, experimentar, clasificar, dar explicaciones y demás, ¿sí? En el capítulo 1, ¿sí? Y por eso me parece, bueno, eso estaba un poco como que motivó la propuesta y la traducción del texto de Harré. El capítulo 1, disculpen, la unidad 1, en la que se trabaja Harré, ¿sí? A las 10 termina la clase, pero yo quería cerrar sería que solamente una presentación de lo que estamos haciendo acá, y luego si quieren trabajamos un poquito de Harré, y si no, no, y ya estaríamos. Pero en definitiva, lo que quería, sí, en principio es hasta las 12. Ya se terminó la parte administrativa, así que a quienes no les interese se pueden ir. Pero, entonces el capítulo 1 es estrictamente de filosofía de la ciencia. Es sobre justamente el tema de las prácticas científicas, qué entendemos por ciencias, qué tipo de actividades llevan adelante científicos y científicas. De hecho, si ustedes lo miran bien, tenemos una gran diferencia en Harré entre el capítulo 2 y el capítulo 3, porque el capítulo 2 lo que hace es trabajar sobre grandes concepciones de la ciencia, ¿sí? Cómo entendemos en términos general aquello que llamamos ciencia, ¿sí? Fundamentalmente la disputa entre positivismo o positivismo lógico, si queremos hilar fino, ustedes ya deberían manejar un poco de estos temas, si están trabajando ya como deberían, sobre los textos, versus realismo, que es la posición que defiende el autor, Harré. ¿Alguien quiere decir algo? Digamos, ¿estamos bien? ¿Me siguen? No sé si por ahí bien. Está bien, profe, se entiende. Bien, por ahí me han dicho que hable un poco rápido, pero bueno, en fin. Ustedes me paran el carro y seguimos. Bien. Profe, yo después tengo una pregunta. Sí, perfecto. Si querés, ¿sí? Es de los términos y enunciados. No me quedó muy claro de la base empírica y metodológica, y la base empírica epistemológica, los enunciados empíricos básicos, generalizaciones empíricas. Pero eso es, digamos, ese Klimovsky. Eso no es Harré, ¿no? ¿Estás trabajando sobre qué texto estás trabajando? De momento, porque me hago el resumen. Quizás esté trabajando sobre esas nociones. Nociones básicas, profe, sale así. Nociones básicas, claro, sí. Sí, no te preocupes, a mí me parece que eso confunde más de lo que aclara. Ahí lo que tenés es una presentación muy esquemática de lo que es la posición positivista, lógica, clásica, ¿sí? Donde, bueno, tenías como una base empírica y leyes de puente, digamos, por el problema ahí es el significado de los términos que... enredo es esa parte. Pero no te metas con eso, trabaja desde Harré. Como les digo, el texto, la unidad 1 claramente es la única unidad de este programa que es netamente de filosofía de la ciencia. Ustedes tenían, en la filosofía de la ciencia, en una disciplina relativamente joven en filosofía, de comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX, lo que fue pasando a lo largo del siglo XX fue que la filosofía de la ciencia se fue especificando, se fue haciendo más y más específica. Lo que se empezó a ver, mientras al comienzo del siglo XX pensábamos, ¿sí? como comunidad,
de que la ciencia era una cosa homogénea, de un solo color, digamos, ¿sí? Sin muchos matices, sino que había un método científico y había una manera de hacer las cosas como para poder producir conocimiento científico. Bueno, esa idea se fue mucho, se fue erosionando, se fue viendo que había muchos problemas con esa idea, y entonces fueron surgiendo la filosofía especial de la ciencia y no versus la filosofía general de la ciencia, que entendía, que entiende que en cada disciplina específica pasan cosas diferentes. Digamos, que no es lo mismo explicar si yo soy un, no sé, físico de partículas, que si yo soy un sociólogo. ¿Sí? Que los mundos, digamos, sobre los que trabajo, los dominios, los objetos de estudio de esos campos son tan diferentes que cambian las prácticas descriptivas, clasificatorias, explicativas, experimentales, de observación, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, sí. Ahí me quedó una duda, yo después de leer, los 2 capítulos de Harré, me quedó la duda de si actualmente la psicología actual es científica o no, porque Harré plantea un modelo, lo que la haría científica, pero no está diciendo que es científica actualmente, digamos. Sí, está muy bueno, y está muy bueno, de nuevo, que recordemos que esa es la óptica de Harré, ¿sí? Harré lo que propone es una manera realista de lo que es el método y el conocimiento científico, que según él se aplica muy bien, se corresponde muy bien con lo que pasa en psicología cognitiva. Según Harré, para responder netamente a tu pregunta, sí hay una vertiente de estudios en psicología que se asemeja lo suficientemente a lo que él entiende que es un buen proceder científico, digamos, o un proceder, digamos, acorde a los lineamientos de lo que es hacer ciencia, que es la psicología cognitiva. ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros, desde la cátedra, le estamos diciendo a ustedes, la psicología cognitiva es la manera verdaderamente científica de hacer psicología. No, no es la idea. La idea es que nosotros trabajemos los problemas, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, la respuesta es sí. O sea, sí, Harré cree que la psicología científica ya es una buena, claramente lo está creyendo, de hecho la segunda y tercera parte del libro trabajan esos temas, es una vertiente científica de lo que es trabajar sobre los fenómenos mentales, digamos. Hacer conocimiento generar conocimiento en torno de los fenómenos mentales. Obviamente está pensando, en el caso de Harré, ¿no es cierto? Está pensando en las neurociencias cognitivas como la pata, digamos, explicativa, aquello que pasa en nuestro cerebro cuando, no sé, tengo una depresión o tengo un brote psicótico, lo que quieran. Y la psicología cognitiva, ¿sí? Es aquella que se dedica a la descripción de las capacidades mentales y sus desviaciones. Punto. O sea, digo, punto. Esa es la versión Harré, ¿no es cierto? Que muy probablemente Harré sería crítico, habría que, digamos, seguir estudiando, digamos, pero sería crítico de el psicoanálisis en cuanto a su estatus científico. Ese es un tema muy grande en filosofía de la psicología, seguramente ya lo saben, que ha habido muchos teóricos y teóricas en filosofía que han criticado al psicoanálisis en cuanto a su carácter científico por el hecho de no poder contrastarlo, ¿sí? No poder ser falsificado en realidad, o bueno, en las críticas popperianas, esto, digamos, son cosas que no van al... no son temas, digamos, del programa, pero bueno, no le hace mal, digamos, saber a ustedes que ha habido muchas discusiones en torno del estatus científico del psicoanálisis, y acá no le estamos tratando de decir nada al respecto, o sea, no estamos diciéndoles que el psicoanálisis es bueno, malo, nada, digamos. El problema es que ustedes entiendan, el punto es que ustedes entiendan, al revés, los problemas, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bien. Bueno, otra cosa que quería decirles, para seguir un poco la presentación del programa, es que la unidad 2 se dedica, entonces la unidad 1 sería netamente filosofía de la ciencia. Yo le hacía la distinción entre, que no cerré en realidad, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Harré, porque el capítulo 2 trabaja sobre grandes ideas sobre lo que es el conocimiento científico, positivismo lógico versus realismo, mientras que el capítulo 3, que yo estuve a cargo de las lecciones correspondientes, trabaja sobre prácticas científicas. Ya el capítulo 3, ya hemos de alguna manera abandonado el positivismo, digamos,
Harré ha resuelto esa cuestión, esa disputa, ¿sí? Entre realismo y positivismo, decanta, elige, digamos, seguir una visión realista acerca de la ciencia, que para la psicología es muy interesante, de hecho, abro un paréntesis, de acuerdo con una psicología realista, el psicoanálisis podría ser, digamos, parte del corpus, digamos, de conocimientos sobre nuestra mente, y no así el caso del positivista, pero bueno, cerrando ese paréntesis, ya en el capítulo 3, Harré ha aceptado, ¿sí?, el realismo, y lo que hace es una descripción de las prácticas científicas bajo una óptica realista. La descripción de las prácticas, por ejemplo, de elaboración de taxonomía, o decir, de las prácticas clasificatorias en ciencia, ¿sí? O sea, el famoso DSM es el gran ejemplo en una taxonomía en torno de los trastornos mentales, y la explicación, ¿no es cierto?, la explicación científica también desde la óptica realista. Entonces, el capítulo 3, lo que ustedes tienen no es un debate sobre grandes concepciones acerca de lo que es la ciencia, ¿sí?, sino ya trabajar un poquito más fino sobre el quehacer científico, qué es lo que hacen científicos y científicas en su, digamos, día a día, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen para dar cuenta de un fenómeno, o le hace explicar un fenómeno? ¿Cómo hacen para dar una descripción del catálogo completo de fenómenos observables, existentes en mi dominio o objeto de estudio? ¿Está bien? Si yo soy un zoólogo marino, ese catálogo completo son todos los bichos y animales que viven debajo de las aguas, y si yo me dedico, no sé, a la botánica, será otra cosa, y si soy, bueno, en fin, se entiende, ¿no? Entonces, ese sería el capítulo, la unidad 1, ¿sí? Luego en la unidad 2 lo que tenemos, como les digo, es el problema mente-cuerpo, es el gran problema ontológico de la psicología, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos acerca de lo que existe en nuestro campo de estudio? ¿Sí? Por ejemplo, un positivista, un conductista, no entendería que hay algo así como procesos psicológicos, entonces dar una taxonomía, como la dieron los psicólogos y las psicólogas cognitivistas o cognitivos, de diferentes tipos de memoria, ¿sí? Eso para el conductista, digamos, el conductista de lo más cuadrado y de lo más cerrado, digamos, que podamos presentar, eso no tendría sentido, porque no hay algo así como procesos psicológicos, sino simplemente estímulos observables y reacciones también observables, corporales, digamos, también respuestas corporales también observables, y ahí se termina la teorización del psicólogo conductista. Pero bueno, se entiende la diferencia, ¿sí? Luego en el capítulo, como les decía, capítulo 2, sigo con el capítulo, disculpe, la unidad 2, lo que tenemos es el problema mente-cuerpo y las diferentes posiciones que se han presentado a favor de una versión dualista para dar una respuesta al problema mente-cuerpo, y de versiones materialistas, de las cuales, digamos, la más, digamos, así, la que hoy todavía sigue con mejor salud, digamos así, es la funcionalista, la versión del materialismo funcionalista, ¿sí? Pero bueno, temas para más adelante. Luego, ¿qué pasa en nuestro programa? Vale la pena decir que el caso de la unidad 2, por la dificultad de los temas quizás, o porque lo dejamos así nada más, en realidad, los textos de teóricos y prácticos son los mismos. Es la única unidad, la unidad 2, en la que textos de teóricos y prácticos son exactamente los mismos. Entonces, en la unidad 1, también en los teóricos van a tener una mirada de filosofía de la ciencia, pero con otros textos, ¿sí? Texto de Danziger, texto de Canguilhem, y algo sobre Freud. En la unidad 2, como le digo, tenemos los mismos textos, problema mente-cuerpo, y luego en la unidad 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Que en realidad las últimas 3 unidades son muy breves. La unidad 3 es más grande, digamos, con mayor carga, digamos, de textos. Vamos a trabajar, los teóricos van a trabajar sobre Damasio, Antonio Damasio, un famoso médico, neurocientífico portugués, radicado en Estados Unidos, pero
Nosotros no, en los prácticos vamos a trabajar sobre un texto de Gallagher y Savi, La mente fenomenológica, que justamente cuyo interés principal es el de la mente fenomenológica, trabajar sobre diferentes temas que ha trabajado la filosofía de la mente ahora para anticiparle un poco de qué se trata. El tema de la filosofía de la mente es esto, digamos, básicamente nosotros tenemos en filosofía de la ciencia como objeto de estudio las prácticas científicas, ¿sí? El quehacer de científicos y científicas o las dinámicas de las comunidades científicas, cómo va cambiando el conocimiento científico, ¿no? Hay muchísimos problemas y temas, ¿sí? El problema de la demarcación, el problema de la explicación, hay muchísimos temas en filosofía de la ciencia, pero todos se reúnen bajo la óptica de mirar a qué está haciendo el científico, qué es lo que hacen los científicos. Ese es el tema de investigación de filósofo de la ciencia, ¿sí? Mientras que la filosofía de la mente se dedica directamente a los fenómenos, ¿sí? Fenómeno como puede ser el lenguaje, como puede ser la conciencia, ¿sí? El pensamiento, y es una suerte de reflexión más bien autónoma, en sentido de autónoma, que no estamos nosotros mirando qué piensan los científicos que trabajan sobre conciencia, o qué piensan los científicos que trabajan sobre el lenguaje, ¿sí? Sino directamente estamos trabajando sobre los fenómenos. Entonces es un tipo, por ejemplo, para tener pensamiento, yo necesito tener lenguaje. Es un tema clásico en filosofía de la mente. A quienes que dicen, por ejemplo, que los animales no humanos no pueden tener pensamiento porque no manejan un lenguaje articulado como el nuestro, ¿sí? Eso es un tema. Y la filosofía de la mente, digamos, trabajo muchos temas, como por ejemplo, le decía, conciencia, percepción, el yo, ¿viste? Muchísimos de los capítulos que van a luego seguir en el texto de Gallagher y Savi, ¿sí? Que es el otro gran texto que vamos a ver en los prácticos. Y el interés adicional que tienen es este. Yo le había dicho al comienzo de esta parte, digamos, de la clase de hoy, que trabajamos una línea analítica o una línea de filosofía más bien en la vertiente anglosajona, ¿sí? Donde les digo, el hincapié está puesto, el foco está puesto en la claridad del lenguaje, explicitar claramente qué es lo que significa, qué es lo que se supone que debemos... cuáles son las consecuencias de aceptar esto o no, tener como una claridad muy absoluta, digamos, lo más que se pueda, en el uso del lenguaje. Mientras que la tradición continental en psicología, en filosofía, no ha tenido esos requerimientos, y en general, digamos, trabaja más en términos de sistemas filosóficos, ¿sí? Digamos, sobre todo la tradición alemana, francesa, italiana, digamos que ahora hay muchos todavía que siguen muy activos, digamos, filósofos que han trabajado, incluso, bueno, en fin, sobre el tema de la pandemia con muy escasos resultados, me parece a mí, como, bueno, Agamben y demás, en fin, no importa, pero son de otra tradición, ¿sí? Y lo interesante del texto de Gallagher y Savi es que de alguna manera lo que tratan de hacer esos autores es poner en contacto esas dos tradiciones, porque la fenomenología, entonces se llama la mente fenomenológica, es una tradición dentro de la filosofía continental. Entonces la idea es que en ese texto podamos ver cómo es que la fenomenología, como tradición de investigación en filosofía europea o continental, puede colaborar, puede ayudar, ¿sí? Puede dar una mano, digamos, en esto del estudio científico de la mente, ¿sí? Entonces hay una suerte de puente que trazan entre la psicología cognitiva, o la ciencia cognitiva, y la fenomenología. Y eso es lo que vamos a hacer en las últimas 4 unidades. Como les digo, la tercera unidad es la más densa, la más pesada, tiene muchos temas ahí adentro, y las últimas 3 son más bien breves, ¿sí? Bueno, como eso era más o menos lo que yo quería decirle como para arrancar para presentar un poco el programa. Me parece que ya no estamos a tiempo de entrar con Jarré, pero yo averiguo si la próxima semana ya se lo voy a través del foro, ya se lo voy a aclarar eso, si la vamos a tener o no, a la clase de consulta del próximo jueves. Y si no, ya en 2 semanas, si me dicen el no, me dan la negativa, digamos, definitiva, en 2 semanas yo nosotros vamos a tener la clase, el práctico integrador sobre Jarré.
Profe, si usted graba estas clases, como había dicho al principio de la reunión, después las puede cargar en una plataforma, sea Facebook o el aula virtual, y el que no puede acceder, sea porque tiene otra clase o por lo que sea, después las puede ver. Sí, Es más tenés razón. simple hacerlo de esa forma, creo. Tenés razón, pero lo único que no tendríamos la interacción con esa persona. Por ejemplo, si dentro de las dudas de las preguntas que me hacen ese día no incluye ninguna de las que tenía duda esta persona, sería un problema. Una posible solución para lo que decís, lo que estás proponiendo, que me parece muy bien, o sea que yo debería entonces ver de grabar todas las clases de consulta. No sé si vale la pena en realidad por esto que se traba, en fin, pero más allá de eso yo lo puedo grabar y la persona, ¿sí?, que no puede estar y que quiere que se despeje una duda sobre un tema en particular, me hace previamente vía foro esa pregunta y yo dedico un minuto de esa clase de consulta a despejar esa duda. ¿Está bien? Es una buena solución. Entonces yo grabo todas las clases. Genial. Sí. Dale. Sí. La grabo entonces, grabamos, esta no sé cómo hará salida, sí está grabando todavía. No creo que valga mucho la pena subir esta, por los problemas que he tenido, por un lado, y porque es una clase, digamos, sobre temas más bien administrativos, llámenlo como quieran. Sí, Sasha, decime. Pero bueno, vemos. Entonces yo grabo todas las clases de consultas futuras, las que venideras, y las personas que no pueden estar y que necesiten, ¿sí? Voy a hacer un mensaje en el foro sobre esto, y que necesiten despejar una duda particular, simplemente me acerca esa duda vía foro. ¿Está bien? ¿Había alguien que quería hablar? No sé si... Una consulta, profe, ¿puede ser? Sí. Ahí usted, explicó todo el programa de la materia y entonces, yo entendí que por lo menos Jarre y la unidad 1, si bien la unidad 1 es más introductoria, ¿no?, lo que es la materia, para hacer los prácticos sería solamente ver los videos de Jarre. Leer capítulo 1, 2 y 3 del texto de Jarre, que es lo que está traducido, y hacer las lecciones 1, 2 y 3 que se corresponden a esos capítulos. Ahí está, profe, muchas gracias. Profe, sí. Respecto a lo que es material de estudio, en lo que es la unidad 1, todo lo que es la parte de Freud también y de Danziger también lo tendríamos que ir revisando. Sí, es lo conveniente, digamos, de nuevo, no es necesario a los fines de la regularidad, pero es lo conveniente que vayan viendo también los teóricos, porque si no se van a encontrar con una cantidad de material que es tan importante como la de práctico, para los finales me refiero, ¿no? Sí. Que lo ven por primera vez ahí. Entonces, lo que es recomendable es que sí, que vayan siguiendo los temas en la medida que se vayan dando también en los teóricos. Bien, profe, por ahí la pregunta es medio extraña, pero digamos, entonces tomamos como central, como digamos, teoría central, todo lo que sería la parte de Jarre y el resto lo usamos para complementar sobre esa idea, digamos. Obviamente es importante, entiendo la importancia que tiene, pero digo, por una cuestión de tiempo también organizativa para poder dedicarle, digamos, el tiempo que requiere la materia, pero quiero saber más o menos cuánto va a ser Hay dos cosas necesario. que no lo dije, que son muy importantes, la verdad, pero bueno, yo tenía tengo que cambiar de pestaña, en fin, la cuestión, dos cosas importantes que me hiciste acordar, que por el tema de los tiempos. La otra es el uso de los foros. Bueno, cierro con el uso de los foros. Es muy importante para el uso correcto de los foros, para que sirva y para que a todo el mundo le sirva, ¿sí?, que pongan un título informativo. Yo lo puse ahí, pero que el título sea informativo. ¿Qué quiere decir? Que el título refiera de manera clara a lo que contiene la consulta del foro, ¿sí? Bueno, gracias a la gente que se va yendo. Pero lo más importante, Gabriel, que eso viene a cuento de... Digamos, de esa manera, el foro, una persona que tiene la misma duda puede aprovechar eso, ¿no? Bueno, en fin. Pero el tema de los tiempos, y si están justamente con poco tiempo y demás, sí, obviamente, no, en todo caso pueden dejar las lecciones teóricas más adelante, y esto que no lo dije, pido disculpas, en todo caso, igual está plasmado ahí en los mensajes de novedades, que ustedes tienen que hacer las lecciones prácticas, ¿sí?, todas las que se den el primer cuatrimestre, hay una fecha de corte, ¿está bien?, que es el 30, y me fijo, el 30, no sé si lo anoté. 30 de julio.
30 de julio, exacto. Son como 2 tandas de lecciones, ¿sí? 30 de julio que corresponde a la lección 13, que es sobre percepción, que es la mía, justamente. Esa de percepción la hice, también la grabé yo, y es la última lección que tienen este cuatrimestre. Si ustedes dejan esa lección para el siguiente cuatrimestre, se están equivocando, digamos, porque van a cerrar, ¿está bien? Entonces tienen que hacer todos esos prácticos, ¿sí? Del 1 al 13, en este caso, porque si no entiendo mal, es la 13, sí, en la 13, antes del 30 de julio, que habíamos dicho, ¿no? 30 de julio, ¿está bien? ¿Está claro eso? Luego, en la segunda tanda, van a tener de la 14 hasta la última que sea, ¿sí? Que la grabamos también nosotros con Itati Branca, la van a tener hasta el 30 de octubre, la segunda tanda. Entonces, no se dejen estar con las lecciones prácticas. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, Gabriel, si vos ves que no te da el tiempo para seguir los teóricos también, y bueno, está bien, priorizar los prácticos porque de nuevo te vas a quedar libre si no. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias, profe. De nada, o sea, lo ideal sería que puedan llevarlas las dos, pero en fin, si realmente ven que no llegan, prioricen el práctico por obvias razones, digo, para no quedarse libre. Claro. Bien. Bueno, profe, de todas maneras, yo más adelante por ahí le puedo consultar, le podría ir consultando, digamos, qué autores que no forman parte de lo que son los prácticos son como más recomendables, por así decirlo, porque tengo entendido que hay algunos que por ahí, a pesar de que no forman parte de los prácticos, le dan mucho contexto a lo que es la parte práctica, ¿no? Entonces, si lo podemos ir consultando más adelante. Sí, perfecto, sí. Bueno, claro. Listo. En realidad de teórico lo que tienen tampoco es tanto, lo que tienen sobre todo es Damasio, en la segunda parte, lo que serían de la unidad 3 en adelante, van a ver Damasio, ¿sí? Y que se toca en un punto sobre la cuestión sobre la racionalidad con Gallagher y Savi, pero un poco más, digamos. Y luego tienen, como le decía yo antes, en la unidad 2, que probablemente cuerpo, que es grande también esa unidad, son los mismos textos, así que ahí no hay problema, con teórico práctico, ahí no hay ningún problema. Y en la unidad 1, que es la que están haciendo ahora, sí, ahí tienen, como les dije, Canguilhem, Danziger y Freud, que son los 3 de lectura obligatoria, y que un poquito hay, digamos, hay cuestiones en común con el tema de Harré, pero en definitiva son temas diferentes y temas como paralelos, que el teórico corre en paralelo con el práctico en este caso. No, creo que no. Ahora lo voy a averiguar, lo de la bibliografía. Me están haciendo preguntas ahí, entonces, en fin. Puede ser que usted dijo que a partir de ahora en los prácticos vamos a ver si las respuestas están correctas o no, recién cuando lo finalicemos. Sí, claro, va a ser así. Sí, una vez que... sí, está todo respondido. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Yo cerraría la clase, pero obviamente si hay cuestiones, yo le voy a confirmar 2 cosas, digamos. Voy a decir esto de la clase de consulta grabada y con la posibilidad de que ustedes me acerquen la consulta específica en el ABP. Eso lo voy a comunicar. Disculpen, y después el tema estaba leyendo, después el tema de la próxima semana, que todavía estoy medio en duda ahí, voy a hacer una consulta académica, a ver si podemos dar la clase para que no se nos acumule tanto, para que la primera clase de consulta ya sea integradora, pero bueno, en definitiva, si no, en 2 semanas nos vemos con el práctico integrador, donde haremos las preguntas, los ejercicios, digamos, de prueba, digamos, de preguntas de opción múltiple y demás. Así que eso es todo lo que tenía que decirles. Si hay más preguntas, es el momento. Sí. Lo vuelvo a interrumpir, perdón. Con respecto a eso, el tema de crear un ese examen la semana que viene, por ejemplo, en mi caso, el lunes, que tenemos niñez, la profe Cosea, que es de mi comisión, ella dijo que sí va a dar, por más que son las mesas de examen, ella sí va a dar la clase práctica. Así que capaz, yo creo que si ella lo da, supongo que no debe haber problema. Sí, nosotros fuimos por la vía legal, digamos, hicimos la pregunta, el titular hizo la pregunta académica, le dijeron que no podemos dar clases esa semana, a pesar de que van a seguir avanzando las lecciones. O sea, ustedes van a poder seguir trabajando, ¿no? O sea, son de primer año, así que no tienen exámenes que
para ustedes como una semana perdida, digamos, o ganada, en el sentido de que pueden avanzar con el estudio y realizar las lecciones. Así que la idea es que ustedes puedan ya la próxima semana trabajar sobre el capítulo 3 de Harrer, y la siguiente semana recién entonces hacemos el repaso y todo eso. Si ustedes quieren no realizar todavía las lecciones, sí ver los videos, como decíamos con el tema de mi página de YouTube y la de Sotelo y demás, no hay ningún problema, o sea, esperen hasta el repaso y demás, y luego hacen la lección. Y respecto a esto que decís, lo voy a averiguar y lo voy a anunciar en nuestro foro de la BP, así que eso ya habrá novedades. Supongo que sí, que lo podremos dar. No creo que no creo que me vayan a echar por eso, qué sé yo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. El examen final va a entrar todos los textos de las clases teóricas y los prácticos, o solo los de los teóricos? Todo. Por eso la importancia que le decía antes a Gabriel, que no dejen tanto, digamos, que no descuiden tanto el tema de teóricos, porque, bueno, se les va a venir después demasiado material todo junto, que básicamente no van a poder manejar todo eso, y la importancia entre práctico y teórico es exactamente la misma al final. O sea, va a haber, ponele, porque en realidad el sistema es aleatorio y te puede tocar cualquier pregunta de cualquier lado, pero en términos generales hay tantas preguntas de práctico como de teórico, entonces te pueden hasta tocar todas de teórico, ¿me entienden? ¿Sí? Bueno, gracias. El sistema es aleatorio, te tira la pregunta que te tira, a partir de un banco. Y ese banco de preguntas se compone tanto por preguntas sobre texto de teórico como de texto de práctico. Los textos son lo que le estoy diciendo, ni más ni menos, todo lo que le estuve diciendo. Harrer 1, 2 y 3, y Gallagher Savy, todos esos capítulos del final, eso solamente, bibliografía solamente de práctico, y luego tenemos compartido los textos sobre problema mente-cuerpo, sobre todo Churchland, o Churchland, como quieran pronunciarlo, y luego los temas exclusivamente de teóricos, que, como les digo, hacia el final es Damasio, y al comienzo es Canguiem, Danziger y Freud. Profe, Sí. el otro autor de los prácticos, que no me sale de decirlo, que no es Harrer, ¿está la bibliografía, digamos? Porque yo vi solamente la de Harrer. No me parece bien que no esté en los textos. Ustedes creo que deberían tener ya acceso a todos los textos. Hay profesores bien, se va a subir después. que incluso quieren que se habiliten ya todas las lecciones. Yo estaba un poco reticente ahí, no sabía bien qué hacer, porque me parece medio peligroso, digamos, que alguien sin querer, viste, vaya, no sé, se pueden quedar libres por error más personas si pasa eso, pero bueno, veremos. La cuestión es que ahora lo que vamos a tratar de hacer es habilitar las lecciones los lunes, y lo que voy a también, me lo voy a anotar también a esto, porque me lo voy a olvidar, es que estén disponibles todos los textos antes, ¿sí? Que ya tengan disponibles los textos también de las siguientes unidades, no solo de la 1. ¿Te parece? Bien, gracias. Y al final, hay que inscribirse, o sea, falta banda, pero Sí. es como en las mesas, o sea, hay que anotarse. Sí, se escriben al final, digamos, siendo regulares, te da el ok para hacerlo, y se escriben a las diferentes mesas. Bien. Noviembre, diciembre, marzo, mayo, julio, en fin. Díganme si Profe, una pregunta, disculpe, capaz que también me estoy adelantando mucho en el tiempo, pero ¿qué son los espacios tuteados que están como después de octubre? Tutoreados, sí, es una nueva, bueno, el nuevo plan que se aprobó, una nueva modalidad de trabajo, que en realidad tiene que ver con que ustedes adquieran ciertas habilidades básicas, como por ejemplo, destacar las ideas principales en un texto, o poder hacer una síntesis de un texto, poder hacer una búsqueda bibliográfica, en definitiva, cuestiones más bien prácticas que ustedes no tienen por qué hacerlas con nosotros, pueden hacerlas con muchas, va a haber una oferta muy grande, digamos, de esos espacios, y ustedes simplemente tienen que ir complementándolo. Pero eso vale para toda la carrera, ¿no? No es solo de piste. Gracias, profe. Pero es muy nuevo eso, ¿eh? Nosotros hicimos las propuestas y ya, yo creo que tienen que estar accesibles ya esas propuestas, pero, en fin, va a ser una prueba muy, muy piloto, digamos, muy nuevo todo eso. En principio me parece bien el hecho de que ustedes
justamente, parte de la idea es que ustedes pueden expresarse bien, pueden, digamos, ejercitar este tipo de habilidades, ¿no? Que en una situación así tan masiva es muy difícil. Estos prácticos que tenemos deberían servir para que sean, justamente para eso, para que sean prácticos, para que ustedes hagan cuestiones prácticas, lean, escriban, corrijan, expresen, ¿está bien? Pero es muy difícil con la masividad que tenemos, entonces es una manera de resolver eso estos espacios tutoriales, ¿sí? Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta que me tengo que ir a otra clase? Sí. Respecto a los intentos que tenemos, que son 3, mi duda es si son 3 intentos por respuesta o yo una vez que finalizo el práctico y me fue mal, por ejemplo, ahí vienen los intentos. Exactamente, la segunda. O sea, al final del práctico es un intento. ¿Sí? Todo el práctico. Sí, vos podés aprobar ese práctico, ¿sí? Con un 60%. Vos podés haber hecho 3 intentos mal, digamos, o sea, 3 respuestas, no le llamemos intentos. Podés haber respondido mal a 3 en 3 de esas respuestas, pero igualmente, de esas preguntas, pero igualmente aprobaste ese intento, porque llegaste al 60%, ¿me entendés? Entonces eso ya está, ese es un intento. Intento desde el comienzo al fin de una lección. Ah, o sea que si yo no cumplo el 60%, ahí recién realizo ese auto. Claro. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, listo, creo que no hay más preguntas, creería yo. El tema de los prácticos integradores, no se preocupen, era solamente una propuesta adicional, no es obligatorio y no es para nada, digamos, tiene que ver con las condiciones para regularizar, así que no hay ningún problema con esto. Como les decía, yo ahora a través de nuestro foro les comento sobre estas cuestiones que están pendientes, ¿sí? Sobre todo sobre la próxima semana. Profe. Sí. Con respecto al cronograma de lo que es donde están los prácticos, el parcial y todo eso, ¿dónde estaría? ¿Cómo el cronograma? Me parece que lo que estás buscando es información general. ¿Viste las pestañas? Tenés los medios de comunicación por un lado, después tenés información general, y ahí en información general creería yo que ahí están los cronogramas. Igualmente el cronograma tienen que verlo como algo más o menos flexible, porque pasan estas cosas, como que la semana que viene, por ejemplo, no sabemos si vamos a dar clase. Pero ahí están, sí, ahí están, ahí lo acabo de chequear. ¿Está bien? ¿Está claro? Tiene la pestaña, la información general, y ahí tenés los cronogramas. ¿Por qué estás perdida, Bianca? Bueno, en fin. Claro que lo de Sotelo, no sé, yo vi que él puso una lista suya que me pareció confuso porque no, en fin, porque no son los suyos lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que correspondían a cada profe. Se ve que él hizo sobre todos y listo. Pero bueno, eso no tiene que ver con la materia esta, tiene que ver con Sotelo. Digamos. ¿Está bien? La lección 2 la hizo Laura García, creo, y la lección 3 la hice yo, y son esas los videos y las preguntas que tienen que resolver. ¿Sí? Más allá de la lista de Sotelo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Están preguntando por el grupo de WhatsApp. En síntesis, no hay parcial, ¿verdad? Son solamente las lecciones prácticas. Exactamente, pero tómenla como parcial, en el sentido de que las tienen que aprobar. O sea, Claro. Y con eso ya se regulariza. ustedes tienen que aprobar todas y cada una de esas lecciones. ¿Sí? Todas. Las primeras 13 la tienen que realizar y aprobar antes del 30 de julio, y la segunda tanda, no sé cuál es el total, pero digamos, de la 14 a la 20 de Chirola, qué sé yo, tendrán tiempo para hacerla, para realizarla, hasta el 30 de octubre. Dale, muchas gracias, profe. Pero hay que aprobarlas a todas. Cada una se aprueba con un mínimo de 60%. Eso es todo. ¿Listo? ¿Estamos? Dale. Cortamos entonces. Nos vemos, nos comunicamos por el foro. Usen el foro, pregúntenme lo que quieran, está ahí para eso. Y bueno, hasta el próximo jueves, creo. Vemos.